Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. 30 de julio del 2022. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros todas tus hermanas? ¿De dónde pues has sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58. Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados de dónde sacaba tantísima sabiduría, sabiendo que Jesús era un hijo de la vecina, de la veci. Jesús sabía muy bien dónde era su casa, quién era su papá, quién era su mamá. Aquí este Evangelio nos habla de los hermanos de Jesús: Santiago, José, Simón y Judas. Lo que ocurre en todo este contexto del Evangelio es que Jesús no hizo allí ningún milagro por la falta de fe de toda la comunidad. A Jesús le llama la atención, incluso lo manifiesta el Evangelio: un profeta no es ni creído, ni aceptado, ni bien recibido en su propia tierra. Por eso no hizo allí ningún milagro. La palabra que hoy el Evangelio nos dirige a nosotros, pues muchas veces nos podemos quedar en el contexto de los hermanos de Jesús. Y ahí puede ser que alguien se quede, es que Jesús tuvo más hermanos. ¿Y cuántos de nosotros de seguro hemos sido sobresaltados en nuestra fe, en nuestros principios, en lo que se nos ha enseñado, por esta palabra, los hermanos de Jesús? Valdría la pena de hacer un pequeño comentario. En la cultura griega, en la cultura judía de la cual Jesús pertenece, la palabra hermanos es algo que nosotros incluso actualmente la podemos manejar. Aquí en el Ecuador hay una palabra que se llama ñaño. Cuando yo la escuché por primera vez, pregunté qué era ñaño y me respondieron: es que él es mi hermano. Entonces yo entendí que ñaño es el hermano. Pero luego la volví a escuchar y dije: ustedes dos son hermanos. No, no somos hermanos. Entonces, ¿por qué le dice ñaño? Es que vivimos como hermanos, somos vecinos, pero él es mi amigo. De ahí entonces otro significado a la misma palabra, que no solamente ñaño es para el hijo del mismo papá, de la misma mamá, sino para aquel que se siente parte de la vida del otro. Y eso es lo mismo que ocurre en el Evangelio y en la cultura judía de la cual Jesús pertenece. Se le dice hermano a todo aquel que es parte del árbol genealógico, de su propia familia, de los grados de consanguinidad más cercanos. Pero yo no quisiera quedarme solamente en esto, porque yo realmente estoy convencido de lo que Jesús una vez nos dijo: ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Pues todos aquellos que escuchan la palabra de mi Padre y la ponen en práctica. Capaz que por estar nosotros divagando y pensando si realmente Jesús tuvo más hermanos y quién era realmente Jesús, nos ocurra
exactamente lo del Evangelio del día de hoy. Jesús no hizo milagros por la falta de fe. ¿Y cuál es la falta de fe? Pues de lo que se nos ha enseñado. ¿Cuál es la falta de fe? De lo que debería ser nuestros principios. ¿Cuál es la falta de fe? De lo que cada uno de nosotros profesa. No sé por qué siempre a la Santísima Virgen María se le ataca. Cuando a uno le quieren buscar pleito, ¿a quién es la primera persona que le insultan? Pues es a la mamá. Y cuando a uno le insultan a la mamá, uno se pierde, uno se enfurece y acaba con el que sea. Yo me imagino aquellos que atacan a la Santísima Virgen María cuando se presenten ante Jesús, el cuánto defenderá a su mamá. Es obvio, es ella, la bienaventurada Virgen María. Pues mis queridos hermanos y hermanas, que por estar nosotros pensando en lo que no deberíamos de pensar y entretenidos en otras situaciones, Jesús no haga los milagros que necesitamos que haga sencillamente por nuestra falta de fe. Que Dios nos bendiga y nos guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.